Soy Gabriel Báñez y cuento mi libro La Cisura de Rolando. La cisura de Rolando surge a partir de lo que yo llamo una tara congénita o ingénita. En realidad no sé, porque tiene que ver con dificultades mías de relación, cierta pavura escénica. Todos hablan de temor escénico, lo mío es pavura, es algo más todavía. Y toda vez que he tenido que hablar en público, creo que la primera frase que he dicho y he cometido es escribo porque no sé hablar. Y a partir de ese lugar común tan interior mío, de mis deficiencias o dificultades, es que apareció la primera frase. Y de esa primera frase fue surgiendo un personaje, este personaje que tiene problemas para hablar. Lo fui construyendo a partir de un chico, porque creo que mis dificultades y mis problemas de comunicación y de sociabilización incluso han tenido que ver en la infancia, y allí comenzaron. Y bueno, y fui construyendo el personaje a partir de esto, ¿no? Y me di cuenta que era un chico afásico, me di cuenta que este Rolando además podía valerse de otros lenguajes para comunicarse, y que la verbalización no era solamente el medio, sino que había otros síntomas, vamos a llamarlos así, otros síntomas sociales para poder comunicarse. Desde la percusión hasta el código Morse, hasta la creación de formas escritas diferentes, lo gestual, en fin. Y me di cuenta también de que esta presunta discapacidad no era tal, sino que, tanto como para corregir la experiencia, me parece, ¿no? Que era una discapacidad, pero que en el fondo, bueno, todos somos un poco, o todos somos discapacitados en alguna medida. Era un Rolando que definitivamente distinto para los demás, pero muy esencialmente él. Y en este yo de Rolando me di cuenta también que la discapacidad era la mirada de los otros, y que esa discapacidad era una carga que venía de afuera. Esta discapacidad o esta mudez fue una ventaja para él, porque aprendió otras formas de entender y comprender a los demás. Claro que el problema era de los demás, el problema subsiste. En rigor, todas las discapacidades están en los otros. La novela está estructurada en dos partes, que es una primera parte relacionada con la infancia y una segunda parte en la que el personaje ya toma a Rolando con 40 años. Rolando con 40 años ya recuperó el habla, mejor dicho, no. Me corrijo en vivo, digamos. El habla lo recupera a él, que es distinto. Yo creo que nosotros somos hijos del lenguaje, y creo que el lenguaje es, yo siempre digo que madre es lenguaje, padre es escritura. Llegamos al mundo y hay un lenguaje que nos espera, esa cuna lingüística representada por, bueno, distintos idiomas, pero ya pertenecemos a ese lenguaje, en ese sentido digo madre. Y padre escritura en un sentido más tensional, digamos, ¿no? La ruptura, la transformación, la creación a partir de la escritura, esa pulsión básica del lenguaje, esa tiranía del lenguaje maravillosa. Entonces, el personaje ya con 40 años, el habla lo recuperó a él, ya se trata de un ingeniero agrónomo, separado, que en un momento dado de su vida se siente muy feliz, extraordinariamente feliz. Pero no como suele decirse, que la felicidad son formas de a ratos o espacios. No, él siente una llanura completa de felicidad, siente que es feliz todo el tiempo. Y esto es gravísimo. ¿Quién se siente feliz todo el tiempo? Entonces se da cuenta que algo malo pasa, ¿no? Y consulta a un terapeuta lacaniano. Este lacaniano, este Moran, va llevando a Rolando por diferentes teorías históricas del país, sexuales, etcétera, etcétera. Muy nonsense, digamos, ¿no? Pero creo que en el fondo tienen algún sentido. Es una exacerbación, es una ridiculización.
hay formas paródicas, de que eso tiene más que ver con qué, con mis formas de escritura. Escribiendo me han dicho que soy algo tendencioso, que apelo al humor constantemente, que hay ironía, que hay cierto cinismo, grotesco, pero creo que a pesar de eso sí, hay un homenaje al lenguaje. Sí, en la primera parte hay un homenaje decididamente enfocado a la palabra. Y hay un rescate de la palabra. Tanto yo creo que somos hijos del lenguaje como que cada uno de nosotros guarda para sí un reservorio idiomático, un bastión, donde allí se alojan las palabras que nos han formado, palabras que tienen que ver con lo afectivo, es un bastión idiomático afectivo, donde yo rescato, por ejemplo, palabras que me decía mi abuela, mi madre. Sarnoso, por ejemplo, tiene una connotación despectiva. Cuando a mí mi abuela me decía sarnoso era con afecto. Hay un reservorio lingüístico en cada uno de nosotros, construido, creo, por esas palabras. Si las empezamos a rescatar, creo que empezamos a darnos cuenta a través de esas palabras que hay un lenguaje y hay un origen y hay formas entrañables que la escritura puede representar. Entonces, bueno, yo he rescatado algunas de esas palabras. La palabra living room que mencionas, para mí tiene una connotación violenta, para el personaje, para ese Rolando. Será por mis orígenes, será porque, bueno, yo me crié en una casa muy modesta, una casa chorizo, en los años 50, y eran casas que no tenían living room. En esa época living room era de las casas, bueno, más importantes. Entonces ese vocablo anglosajón yo lo sentía como una ausencia, como una falla. Y creo que la escritura, fíjate, también es una forma de suturar ausencias, fallas, angustias, felicidades, alegrías. Hay cisuras del lenguaje entre primera y segunda parte también. Obvio, ya el lenguaje, la primera persona de Rolando no es la misma. Me parece que es una primera persona ya deformada. Es decir, como tiene el lenguaje, ya está, puedo usar una palabra muy burda y muy actual, cooptada. De todos modos guarda la memoria afectiva de Rolando adulto, guarda elementos que aparecen sobre el final de la segunda parte, me parece, que tienen que ver con la afectividad, cierta ternura a pesar de lo hiriente que él puede ser, cierta extrañeza por aquello y cierta posibilidad que se da a él de volver a ser alguien distinto, mejor, después de lo que pasó. Para mí el humor es el recurso de la desesperación. Y hay algo de artiano en esa épica de la desesperación. Si yo tuviera que nombrar, sin embargo, un escritor, yo nombraría a John Fante. Yo soy un hijo bobo de John Fante. John Fante, en él encuentro desde ese cinismo y esa ironía muy ácida hasta una cierta ternura y una cierta ingenuidad en la cual yo creo reconocer algunas cosas.